¿Qué harías si un día despiertas y te das cuenta que todo por lo que has trabajado se ha derrumbado estrepitosamente y no hay vuelta atrás? ¿Qué harías si de repente tienes que enfrentar una prueba tan grande que llegases a pensar que Dios se ha abandonado? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Porque en la vida enfrentamos momentos de prueba, situaciones que parecen injustas, dolorosas o imposibles de superar. Nos preguntamos por qué Dios permite esto. Muchas veces en la vida nos preguntamos por qué Dios permite muchas cosas que ocurren. Pero hoy vamos a hablar acerca de este punto. Vamos a hablar acerca de esto y lo vamos a desarrollar completamente. Porque muchas veces hemos estado allí. Momentos en los que oramos, buscamos respuestas. Qué terrible. En fin. Pero todo parece volverse más difícil. Nos preguntamos, ¿acaso Dios me olvidó? ¿Por qué no me ayuda en medio de esta situación? O, peor aún, nos preguntamos, ¿será que Dios no cuida de mí? Así que tenemos todas estas cuestionantes en nuestra mente, porque el plan secreto de Dios no es lo que tú esperas. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿O tienes una expectativa que quizás no tiene nada que ver con lo que Dios ha planificado? Porque así como el oro es purificado en el fuego y el carbón necesita presión extrema para convertirse en un diamante, evidentemente nosotros también debemos pasar por distintas vicisitudes, distintas dificultades, momentos complicados para poder sacar lo mejor de nosotros. En momentos difíciles, pues crean personas con fortaleza, crean personas fuertes. Los momentos fáciles crean personas débiles, personas de cristal. Sin embargo, Dios anhela, Dios desea que tú y yo nos convirtamos en un diamante fornido, en un diamante fortalecido que sea inquebrantable. Por lo tanto, vamos a hablar por qué muchas veces Dios permite cosas que no entendemos. Hoy te voy a mostrar cómo cada prueba es parte de un proceso divino, es parte de un desierto divino. Hoy te voy a hablar acerca de cómo Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Dios quiere llevarte a que tú puedas escalar desde donde tú estás, desde tu ministerio, desde tu llamamiento. Dios anhela que tú puedas escalar, que tú puedas finalmente convertirte en ese diamante que refleje su luz esplendorosa. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo la palabra de Dios te moldea en medio del fuego. Vamos a hablar acerca de cómo romper las barreras mentales que nos impiden avanzar. Vamos a hablar de cómo fortalecer nuestra identidad y autoestima en Dios. Y cómo la adoración puede transformar tu prueba en gloria. Y cómo la adoración puede transformar tu prueba en gloria. Quédate hasta el final porque esto yo sé que va a edificar en gran manera tu vida. Así como el carbón necesita presión extrema para convertirse en diamante, tú necesitas atravesar el fuego para revelar la fortaleza y el brillo que Dios ha depositado en ti. El carbón en las profundidades de la tierra, bajo mucha presión y altas temperaturas, se convierte en diamante luego de mucho tiempo de ser expuesto a estas condiciones extremas. De la misma manera nosotros, al ser expuestos a condiciones extremas, desarrollamos habilidades que nos ayudan en gran manera para cumplir con el propósito que Dios nos ha otorgado. Por esta misma razón nosotros debemos comprender que muchas veces el plan de Dios puede verse desafiante, puede ser un plan que sea difícil, puede ser un plan complejo, misterioso. Dios siempre nos va a llamar a que nosotros realicemos acciones para las cuales no nos sentimos preparados. Dios nos va a llamar siempre a que nosotros enfrentemos gigantes mucho mayores que nosotros.
Dios nunca nos va a llamar a algo que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. Porque lo que Él quiere es que nuestra dependencia sea de Él. Por lo tanto, es muy importante que comprendamos en este factor la analogía, la parábola que estamos hablando acerca de cómo el carbón se convierte en un diamante. Es necesario que comprendamos cada etapa, cada momento, cada circunstancia que debe atravesar el carbón para convertirse en diamante. Porque no podemos creer que el camino de Dios va a estar lleno de rosas. No podemos creer que el camino de Dios va a ser muy fácil. No podemos creer que como Dios está con nosotros, entonces no van a haber dificultades. Porque hoy te vengo a decir que no es así. Debes prepararte de la forma adecuada para poder atravesar el camino de Dios. Porque si no te preparas, evidentemente en algún punto vas a renunciar. Y ese es uno de los puntos más importantes que nosotros debemos recalcar el día de hoy. ¿Cuándo se pierde cuando andamos en el camino de Dios? ¿Cuándo se pierde en medio del llamamiento y el ministerio de Dios? Pues cuando renuncias. Cuando nosotros renunciamos, en ese momento estamos perdiendo totalmente. Pero yo te quiero hablar acerca de que el fuego te define. Sí, porque Dios nos pasa por el fuego, no para destruirnos, sino para sacar lo mejor de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice: para que vuestra fe, más precioso que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Vemos que la palabra de Dios nos dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. El oro, aunque es valorizado con un gran nivel, con un gran precio, un gran costo, realmente no es más valioso que tu fe, no es más valioso que nuestra fe. Nuestra fe es mucho mejor que el oro. Nos dice la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios le hubiese dicho a David que iba a enfrentar todas las dificultades por las que pasó? ¿Crees que Dios le hubiese dicho que se debía preparar para hacer todo esto? Porque muchas veces tenemos la mentalidad de que Dios va a hacer lo que a nosotros nos corresponde, pero la realidad es que hay cosas que te corresponden a ti, porque Dios hace su parte. Hay cosas que les corresponden a Dios, pero hay otras cosas que te corresponden a ti. Hay cosas que les corresponden a Dios y hay otras cosas que les corresponden al hombre, al ser humano. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos preparados para el llamamiento, para el ministerio que Dios nos está otorgando, que Dios nos está entregando. No es algo que se va a hacer fácilmente, no es algo que se va a desarrollar fácilmente, sino que requiere trabajo, esfuerzo y dedicación por tu parte, por mi parte, para que la palabra que Dios nos ha otorgado por medio de nuestras obras se vea cumplida. Porque la fe, si no tiene obras, está muerta. No podemos decir que tenemos fe si no tenemos obras que vayan acorde a lo que decimos creer. Necesitamos caminar en pro de lo que Dios nos ha dicho para que podamos ver el cumplimiento de sus promesas. Eso es una de las partes importantes, fundamentales que nosotros debemos considerar el día de hoy. Mi amado diamante, sé bienvenido a tu programa Diamantes en Bruto. Cuéntame si estás atravesando algún momento difícil, alguna dificultad. Si esta palabra está llegando a ti y te está dando ese nuevo aliento, te está ayudando a que puedas animarte, a que puedas motivarte a seguir en el camino de Dios. Porque no hay gigante que puedas atravesar que pueda vencer al Dios que va delante de ti como un poderoso guerrero. Si te pusiese delante de David y delante de Goliat en aquel entonces, no en esta época, porque en esta época cualquiera diría, no, yo estaría a favor de David, pero en aquel entonces, ¿a quién hubieses tú dado la ventaja de que iba a ganar? ¿Quién crees tú que en aquel entonces hubieses dicho que iba a ganar? ¿David o Goliat? Yo casi que te puedo asegurar que dirías que Goliat. Porque en este entonces nosotros podemos decir, no, yo hubiese estado a favor de David, pero la realidad es que David era un hombre muy pequeño, un hombre insignificante delante de los demás. Era menospreciado, era incluso delante de los ojos de su padre infravalorado, pero delante de los ojos de Dios no.
Y yo quiero decirte que las dificultades que atravesamos en el camino de Dios son por un proyecto mayor, por un propósito mayor. No hay despropósito alguno en las cosas que nos pasan, porque sé que Dios está sacando ese diamante de nuestro interior. Él está desarrollando nuestras mejores habilidades. Él está haciendo que nosotros seamos dinámicos. Está haciendo que seamos versátiles. Está haciendo que nosotros podamos ser multidisciplinarios. Que podamos cumplir a cabalidad el proyecto que Él ha trazado para nuestra vida. Y las pruebas no solo revelan quiénes somos, sino que nos obligan a soltar lo que nos impide avanzar. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué te impide avanzar? ¿Qué debes soltar el día de hoy? ¿Qué debemos soltar el día de hoy? Hoy Dios nos está llamando a soltar. Debemos soltar nuestra antigua manera de vivir. Debemos soltar nuestros antiguos hábitos. Debemos soltar aquellas relaciones que nos están obstaculizando que podamos vivir para Él. Debemos soltar todo lo que no proviene de parte de Él. El propósito del fuego de la prueba es que haya purificación, que se pueda eliminar, que se pueda destruir, que se pueda quitar, que se pueda sacar de en medio todo aquello que está impidiendo que el diamante salga a luz. Muchos grandes personajes en la Biblia pasaron por pruebas muy difíciles. Pasaron por pruebas complicadas. Porque cumplir con la voluntad de Dios no implica que nosotros no debamos pasar por momentos difíciles. Implica que en todos estos momentos difíciles Dios va a sacar siempre lo mejor para nuestro provecho y para nuestro bien. A veces no en cosas tangibles, a veces no en cosas materiales, a veces no en cosas financieras, a veces no en nuestra economía ni en nuestra prosperidad cuando hablamos de dinero. Pero sí tal vez en habilidades blandas, en inteligencia, en sabiduría, en mansedumbre, en bondad, en templanza, en fe, en paciencia. Tan anhelada, pero tan difícil de preservar es la paciencia. Y es aquí donde debemos entender que no es un castigo lo que estamos viviendo, sino que forma parte del desierto, forma parte de los desiertos que atravesamos. Forman parte, si podemos utilizar esta palabra, de un proceso. La realidad es que la palabra proceso no aparece en la Biblia. Por lo tanto, yo no me siento muy cómodo con ella. Porque la palabra que aparece en la Biblia es desierto. Dios nos lleva por distintos desiertos. Dios nos lleva por distintas pruebas por medio de las cuales saca lo mejor de nosotros o muestra lo peor que hay en nosotros. Con el objetivo de que nosotros podamos autoexaminarnos y corregirnos y poder avanzar en el desierto. Pero forma parte de nuestra decisión. Si vamos a pasar 40 días en el desierto, vamos a pasar 40 años. Yeshua pasó 40 días ayunando en el desierto y salió victorioso para comenzar su ministerio. El pueblo de Israel pasó 40 años. Te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo quieres pasar en el desierto? Es tu decisión. Es nuestra decisión, conforme a nuestra disposición, para que podamos soltar aquellas cosas que nos están impidiendo avanzar. Evidentemente vamos a pasar menos o más tiempo, o incluso podemos llegar a morir en el desierto. Dios nos libre. Pero te quiero decir el día de hoy que tengo la fe ferviente de que tú te vas a convertir en lo que Dios ha diseñado que seas. Dios nos ha creado únicos, nos ha creado con un diseño perfecto, nos ha creado con una identidad única, nos ha creado de tal manera que nadie puede replicar esta obra magnífica. Sin embargo, muchas veces empezamos a cuestionar cuál es el propósito, cuál es el llamamiento que Dios tiene para nuestra vida. Porque miramos aquellas herramientas que tenemos. Miramos que tenemos una honda. Mientras los demás utilizan espadas, nosotros tenemos hondas. Y creemos que es la honda la que va a destruir al Goliat. Pero yo quiero decirte el día de hoy que no es tu honda. No es tu herramienta, no es tu habilidad, no es tu versatilidad, no es tu capacidad. A pesar de que podemos tener mucho de esto, y no es malo, debemos desarrollarlo para hacer la obra de Dios con un mayor nivel para Él. Sin embargo, lo más importante no es esto, es que esta herramienta en las manos de Dios es la que da la victoria, es lo que da
que nosotros podamos cumplir con la voluntad de Dios. Es lo que nos genera que podamos llegar al otro lado del Mar Rojo. Es lo que hace que las murallas se caigan y podamos entrar a Canaán. Es muy importante que comprendamos que debemos colocar nuestras habilidades, así sean poco, así sea algo que tal vez los demás no lo valoricen, en las manos de Dios. Porque en las manos de Dios lo poco es mucho. En las manos de Dios una onda destruye gigantes. El punto número 2 que te quiero hablar con respecto a que el plan de Dios no es como tú crees, es que a pesar de lo que pase, Dios está contigo en el fuego. Te hablo del fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque lo asemejamos a cómo los carbones se convierten en diamantes. Sí, y pasan por un proceso, por muchas etapas de altas temperaturas y presión para convertirse en diamantes. Si no pasaran por todos estos procesos, no se convertirían en ningún momento en diamantes. Por lo cual debemos comprender que cuando pasamos vicisitudes, cuando pasamos adversidades, cuando debemos enfrentar hambrunas, cuando debemos enfrentar momentos de mala economía, momentos de dolores, momentos de enfermedades, es porque de acá Dios quiere sacar lo mejor para nuestra vida. A pesar de que no lo entendamos y que lo veamos difícil, a pesar de que esto nos parezca algo imposible. Tal vez tú me digas, no, lo que pasa es que tú hablas desde el privilegio, David, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Pero fíjate lo que le pasaron a algunos personajes en la Biblia. En Daniel capítulo 3, versículo 25, vemos como Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego de Nabucodonosor. Y vemos que Dios no apagó el fuego. Ellos pudieron haber orado a que Dios apagara el fuego, pero Dios no lo hizo. Dios los estaba protegiendo. Ahora te pregunto yo a ti, si Dios los protegía, ¿por qué cayeron en las manos de Nabucodonosor? ¿Por qué ellos estaban en medio de este reino babilónico? Si Dios estaba con ellos y los protegía, si Dios los amaba, si Dios prevalecía por encima de su pueblo, si dice la palabra que no dormirá aquel que guarda a Israel, ¿por qué pasaba esto? Pues déjame decirte que Dios permitió que todo esto pasara para desarrollar en ellos un carácter, características específicas que luego iban a ser para glorificar su nombre. Esto nos enseña que Dios no siempre quita la prueba de inmediato. Porque Dios no apagó el fuego, pero se apareció en medio de él. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a seguir el plan de Dios a cabalidad. Ellos estaban dispuestos a seguir adelante a pesar de que incluso Dios no apareciera en medio de las llamas. Porque cuenta la historia, cuenta la escritura que ellos le dijeron al rey Nabucodonosor, cuando él les dijo, deben arrodillarse delante de la estatua que he erigido cuando se toque el arpa, el salterio y la flauta. Y ellos le dijeron, no, rey, no lo vamos a hacer. No nos vamos a arrodillar delante de la estatua. Es más, nuestro Dios es tan poderoso que nos puede librar de tu mano. Sin embargo, si Él no lo hace, aún así no lo vamos a hacer. Es decir, Sadrach, Mesach y Abednego no se andaban con juegos. Ellos no se andaban aquí jugando al ser creyente. Ellos no se andaban acá esperando a que Dios les diera siempre lo mejor. Ellos no andaban desde una posición de privilegio pensando ser especiales y que Dios los iba a librar a ellos porque eran ellos. No, sino que ellos consideraron que tal vez era plan de Dios que debían morir en el horno. Y estaban dispuestos a hacerlo. Y Dios está buscando una generación de personas que están dispuestas a hacer lo que otros no hacen. Cuando tú estás dispuesto a hacer lo que los demás no hacen, en ese momento Dios se glorifica en tu vida y hace grandes cosas. Dios no siempre quita la prueba de inmediato, sino que nos da la fuerza para atravesarla. Él nos dará siempre la fuerza para atravesar cada prueba, porque Él no va a quitar la prueba de inmediato, sino que nos va a dar la fortaleza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando entiendes esto, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?,
empiezas a preguntar, ¿para qué me está preparando Dios? Y yo quiero decirte el día de hoy que tienes que prepararte para lo que Dios quiere para tu vida. Yo quiero decirte el día de hoy que debes hacer de esta pregunta, ¿para qué me está preparando Dios? Si me pasan todas estas cosas, ¿para qué me está preparando? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué debo tomar de esto malo que me ocurre? Porque solemos amplificar las cosas malas en vez de las buenas, pero incluso de lo malo podemos tomar cosas buenas. Así que es importante que nosotros consideremos también lo bueno de lo malo. Si entre sacares lo precioso de lo vil, es lo que nos dice la palabra. Es decir, debemos tomar lo bueno aún de lo malo. Entonces, por esta razón, te quiero decir el día de hoy que es importante que tomemos en cuenta esto. ¿Para qué me está preparando Dios? Y es allí donde nosotros estamos abordando cómo la palabra de Dios nos moldea por medio del fuego. Por medio del fuego Dios va generando en nosotros su imagen. Él nos va tallando como si fuésemos una estatua, como si fuésemos una vasija de barro, así como lo hace un alfarero. Es allí donde nosotros debemos considerar lo que dice el Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37, verso 5, si no me equivoco, dice: si fueras maleable, si eres maleable delante de Dios, Él concederá los deseos de tu corazón. La Reina Valera lo dice de otra manera, que tú lo puedes buscar allí. Pero en el original hebreo, la palabra que aparece allí, cuando dice deleítate, la Reina Valera dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero en el original hebreo, la palabra deleítate se puede traducir también como ser maleable, ser moldeable, ser manejable, permitir que Dios obre. Cuando permitimos que Dios obre por medio del fuego, por medio de las dificultades, por medio de las adversidades, por medio de los momentos difíciles, las situaciones extremas que nos condicionan a que nosotros podamos avanzar, que podamos soltar aquello a lo cual nos estamos aferrando, en ese momento Dios va moldeando su imagen en nuestra vida. Y es aquí donde debemos atesorar esto en nuestro corazón. Ahora, yéndonos al segmento reflejos de vida, porque estaba hablando acerca de pulidos por su palabra. En el segmento pulidos por su palabra, nosotros abordamos por medio de la palabra de Dios el tema. Pero ahora lo vamos a hablar en términos mentales, en términos psicológicos. Y vamos a hablar de cómo entra la transformación de nuestra mente y corazón. Un diamante no solo se forma con presión, sino también con pulido. Nuestra mentalidad juega un papel crucial en este proceso. Así que vamos a hablar de romper los límites mentales. La primera barrera en nuestra transformación es nuestra mente. Según Brian Tracy, en el seminario Fénix, explica que muchas personas nunca alcanzan su máximo potencial porque viven atrapadas en creencias limitantes. Muchas veces pensamos que nos pasan cosas difíciles, que atravesamos mares, que cruzamos por dificultades, que todo nos va mal, que todo lo que hagamos va a salir mal porque somos nosotros mismos. Porque tenemos una barrera mental, tenemos estos límites mentales de los cuales nosotros hemos hablado en programas anteriores. Para el que no lo sabe, para el que está viendo esto por primera vez, este es un programa de radio y todas las semanas, todos los viernes de 2 a 4 de la tarde, hora venezolana, este programa es transmitido. Y en programas anteriores, que les voy a dejar la tarjetita por acá arriba para que puedan ver los otros programas, hablamos acerca de leyes mentales. Hablamos de cómo la mentalidad implica muchas cosas. Porque es necesario no solo que estemos preparados espiritualmente, no solo que estemos capacitados, sino que la parte más importante como seres humanos es que nuestra mentalidad sea la correcta. Porque la mentalidad se convierte en accionar. Tu mentalidad se convierte en acciones y por lo tanto es necesario que nuestras acciones sean las que las decidamos por nuestra mentalidad. Es necesario que nuestra mentalidad sea la correcta. Es necesario que trabajemos en nuestra mente para que alberguemos los pensamientos adecuados para que podamos hacer lo que nos corresponde. Para que podamos tener la suficiente fe de seguir adelante. Muchas personas viven atrapadas en creencias limitantes como no soy suficiente, no puedo lograrlo, no puedo hacerlo,
no puedo comprarlo, no tengo la fortaleza. Muchas veces tenemos el fracaso en nuestra mente antes de nuestra vida. El fracaso primero llega a la mente y luego se exterioriza. El fracaso primero se ve en la mentalidad. Cuando vemos que una persona toma acciones, decide, cuestiona, habla, piensa conforme al fracaso, entonces en ese momento podemos decir, sí, va a fracasar. Porque primero fracasamos en nuestra mente. El fracaso no es el final del camino, es el proceso que nos lleva hacia el éxito. Toda persona exitosa ha tenido que fracasar. Y es evidente que si nosotros no consideramos el fracaso como un precio que debemos de pagar para llegar a ser exitosos, entonces nunca vamos a ser exitosos. Porque la mayor cosa que hace fracasar a las personas es el miedo al fracaso. Aquellas personas que se ven doblegadas ante el miedo al fracaso son las primeras en fracasar y en abandonar sus proyectos. Son las primeras en dejar su emprendimiento. Son las primeras en abandonar el ministerio, el llamamiento de Dios. Por eso es necesario que tengamos la mentalidad correcta para entender que aunque fracasemos 1000 veces, esto no nos hace fracasar. Podrás fracasar 1000, podrás fracasar 10,000, pero Dios está contigo y Él es el que te da la victoria. Por lo tanto, no debes darte por vencido, sino que debes seguir con el Dios de la gloria. Debes seguir con nuestro Padre Celestial, porque yo sé que Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer y al final te vas a dar cuenta que valió la pena. Cuando Dios te hace esperar es porque lo que viene es muy bueno. Cuando Dios te hace esperar es porque lo que viene es muy bueno. Por lo tanto, no te rindas delante de lo malo, no te rindas delante de las dificultades. Levanta tu rostro y fortalécete, anímate, porque vas a cosechar todo lo que con lágrimas has sembrado. Entonces, ¿cómo podemos romper estas creencias? ¿Cómo rompemos las creencias limitantes? Pues debemos filtrar nuestros pensamientos. Y este es un punto fundamental. Tenemos que filtrar lo que pensamos. La Biblia nos dice en Filipenses 4:8 que pensemos en lo verdadero, lo noble y lo puro. Es decir, tenemos que pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es puro. Debemos reemplazar mentiras con la verdad de Dios. Cada vez que un pensamiento negativo venga a tu mente, reemplázalo con la palabra. ¿Cómo podemos reemplazar un pensamiento negativo que viene a nuestra mente consciente? Pues te lo voy a enseñar. Cuando tú tienes un pensamiento que es negativo, que es malo, que es de fracaso, que es de derrota, que es de pobreza, que es de enfermedad, que va en contra de la palabra de Dios, tú tienes que decirte a ti mismo alto. Y cuando te dices a ti mismo alto, este pensamiento la mente se detiene y este pensamiento debe retroceder. Es como si se pausara, si se paralizara. Y en este momento debes repetirte lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si tienes el pensamiento de no soy suficiente, vas a repetirte lo que dice la palabra de Dios, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debes reemplazar el pensamiento negativo por un pensamiento bíblico. Y es así, por medio de la palabra de Dios, que nosotros podemos llegar a obtener una mentalidad conforme lo que Dios dice y no conforme nuestras circunstancias, porque andamos por fe y no por vista. No nos basamos en aquellas cosas que vemos, sino que nos basamos en aquellas cosas que creemos por medio de la palabra de Dios. Y por medio de la ley de la sustitución, que es una ley mental que vemos en el seminario Fénix, nosotros podemos sustituir un pensamiento malo por un pensamiento bueno. Por lo tanto, cada vez que viene un pensamiento malo, usamos la palabra para combatirlo. Y no solo esto que te estoy diciendo, lo pienso yo así, lo considero yo así. También está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, cuando Yeshua fue tentado en el desierto, que querían venir pensamientos en contra de él, pensamientos para que desobedeciera lo que debía hacer para Dios. ¿Sabes qué utilizaba él? La palabra de Dios. Él usaba la palabra de Dios para combatir pensamientos, porque la guerra es mental. La guerra es en tu mente, no con tu mente, pero la guerra es en tu mente y debes aprender a lidiar. Otra de las cosas que debes
hacer es que debes tomar acción a pesar del miedo. La mejor manera de vencer el miedo, ¿sabes cómo es? Enfrentándolo. La mejor manera de vencer el miedo es enfrentándolo. Cuando miras el miedo a los ojos, te vas a dar cuenta que es un perro vestido de león. El miedo es un perro vestido de león. Presume de mucho, pero hace poco. Presume de mucho, pero al final de cuentas no tiene las herramientas adecuadas. No es tan fuerte. No puede hacerte tanto daño. La mayoría de las cosas que nosotros tememos, en realidad no son tan malas. Cuando nos preocupamos y andamos ansiosos, por lo general esta ansiedad y esta preocupación escapa de nuestras manos y capaz nunca se cumpla. La mayoría de las cosas por las cuales me preocupé en mi vida nunca se cumplieron. Por lo tanto, la preocupación no debe ser el obstáculo para que nosotros cumplamos el llamamiento de Dios. Muchas veces el problema no es el miedo, sino que permitimos que nos controle. Cuando nosotros tomamos la determinación de avanzar a pesar del miedo que tenemos, veremos la gloria de Dios. Porque cuando avanzamos, a pesar del miedo, nosotros vamos a vencer, vamos a prevalecer, vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo realmente el miedo que teníamos era irracional. Estaba basado en falsas expectativas. Pero debemos vaciar nuestra mente de esas expectativas negativas que esperan la derrota, que esperan el fracaso, que esperan la adversidad, que esperan el daño, que esperan el malestar. Y debemos llenarnos de la palabra de Dios. Cuando nos llenamos mentalmente de la palabra de Dios, cuando nutrimos nuestra mente con la palabra de Dios, evidentemente vamos a ver que ese miedo se va a desvanecer. Cuando tenemos miedo debemos pensar si el miedo que tenemos tiene razones reales por las cuales debe existir o está basado en falsas expectativas, en experiencias pasadas que no han salido tan bien y por lo tanto hemos desarrollado una mentalidad de miedo, una mentalidad de fracaso, una mentalidad de prevenir algún daño que podamos sufrir. Pero es por esto que nosotros debemos entender esto. Si tenemos miedo, en el momento debemos considerar, este miedo está basado en hechos reales. Porque el miedo en sí mismo no es malo. El miedo es un sentir natural que Dios ha colocado en el ser humano para que nosotros podamos huir de situaciones que puedan ocasionarnos algún daño. Para que podamos tener cuidado y podamos sobrevivir. Es algo que tiene que ver con supervivencia que Dios ha colocado en los seres vivos. Y es bueno. Pero hay momentos en los cuales este miedo se vuelve irracional. Y cuando el miedo es irracional, cuando el miedo está basado en presunciones que no tienen nada que ver con la realidad, cuando el miedo está basado en mentiras que hemos aceptado como verdad, en ese momento debemos enfrentarlo, debemos afrontarlo. Debemos mirar el miedo a los ojos y decirle: no me vas a controlar. Y es aquí donde hay varias leyes que nos van a servir. Hay leyes mentales que nos sirven muchísimo para poder enfrentar todo esto. Por ejemplo, la ley de la creencia. Lo que crees con convicción se convierte en tu realidad. Lo que tú crees con convicción se convierte en tu realidad. Si crees que Dios te ha hecho fuerte, actuarás con confianza. Por eso la palabra de Dios nos dice: diga el débil, fuerte soy. Nos dice la palabra de Dios que a pesar de que nosotros nos veamos en un momento de debilidad, debemos decir que somos fuertes, para que por medio de esta declaración, por medio de esta convicción, por medio de esta fe, nosotros podamos ser fortalecidos en Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios llama a lo que no es como si fuera, porque la fe se trata de eso. Entonces vemos aquí cómo se relacionan el espíritu y la mente, cómo ambos trabajan en conjunto, no por separado, sino en conjunto. Como tenemos una mente, debemos desarrollar una mentalidad correcta. Otra de las cosas que nosotros debemos entender es la ley del pensamiento dominante. Aquello en lo que más piensas define tu vida. Si nos enfocamos
en pensar en cosas buenas, si nos enfocamos en pensar en la palabra de Dios, si nos enfocamos en pensar en el reino de Dios, si nos enfocamos en pensar en lo que Dios quiere, en ese momento esto va a definir, esto va a dominar nuestra vida. Debemos enfocarnos en aquello que queremos y no en lo que no queremos. Si alimentas tu mente con fe, verás cambios en tu vida. Porque de lo que nos alimentamos estamos hechos. Estamos hechos de lo que nos alimentamos. Si nos alimentamos con la palabra de Dios, evidentemente vamos a estar hechos de la palabra de Dios. Estamos fortalecidos en la palabra de Dios. Otra de las definiciones que debemos considerar es la autoimagen. Viéndote como Dios te ve, vas a hacer la diferencia. Si te ves como Dios te ve, vas a hacer la diferencia. Tu autoimagen es la forma en que te ves a ti mismo y afecta cada área de tu vida. Si te ves como una persona fracasada, te comportarás como tal. Si tú te ves a ti mismo como una persona fracasada, te vas a comportar como tal. Si te ves como un hijo de Dios con propósito, te vas a comportar de la misma manera. Actuarás, caminarás, pensarás y hablarás con autoridad. ¿Cómo puedes mejorar toda tu imagen? Esto es algo que me gusta mucho porque es práctico. Esto se puede aplicar y funciona. Las leyes mentales son como las leyes físicas, las leyes espirituales. Las leyes mentales son como las leyes físicas, como la gravedad. No podemos escapar de las leyes físicas. Existen, aunque nosotros estemos de acuerdo o en desacuerdo con ellas, ellas existen. No importa dónde estemos, si estamos en Europa, si estamos en América, si estamos en Asia, si estamos en África, en cualquier continente que nos encontremos, las leyes físicas están. Lo mismo pasa con las leyes espirituales y lo mismo pasa con las leyes mentales. Por lo tanto, debemos tener un equilibrio total de estas leyes, porque no podemos escapar de ellas, aunque no nos gusten, aunque tal vez nos parezcan inadecuadas. Entonces, debemos comprender algo. Dios no hace basura. Dios no hace basura. Así que debes valorizarte a ti mismo porque tú tienes una identidad única. Dios te ha creado como alguien magnífico, como alguien un imprescindible para Dios. Dios se creó con propósito. La realidad es que Dios no hace basura. Cada persona tiene un valor inigualable ante los ojos de Dios. Por lo tanto, si el creador del universo te ve como alguien valioso, tú también debes adoptar esta mentalidad para que en tu mundo exterior puedas ver cómo se materializa lo que Dios ha dicho para tu vida. No podemos alcanzar los propósitos de Dios si nos vemos como personas insignificantes. Hay personas que a veces me escuchan hablar, ven mis proyectos, ven mis planes y ellos se molestan. ¿Y sabes por qué se molestan? Se molestan porque ellos se ven a sí mismos como insignificantes. No debemos vernos insignificantes. Debemos vernos como hijos de Dios, valiosos. Que nosotros tenemos una autoridad otorgada por Dios. Que nosotros tenemos propósito. Que nosotros formamos parte del plan de Dios. Quien quiere realizar grandes cosas por medio de nosotros, pero por eso debemos prepararnos. Debemos aceptar que el plan de Dios no tiene por qué ser fácil. Porque si fuera fácil no sería un plan de Dios. Porque Él está allí ayudándonos, pero Él quiere que seamos perseverantes, que tengamos disciplina, que tengamos la mentalidad adecuada, que cada día nos levantemos y hagamos lo que debemos hacer, que cada día nos repitamos a nosotros mismos nuestro valor, que cada día nosotros, los pensamientos que nos están limitando, los pensamientos que vienen para querer definirnos de forma negativa, los podamos arrojar por el borde del mar y podamos caminar sobre las aguas como Él desea que lo hagamos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoestima? Te lo voy a decir. Lo primero que debes hacer es dejar de compararte. La comparación genera que nosotros nos pongamos en condiciones inigualables, en condiciones injustas. Son condiciones que no son equitativas porque nos ponemos a comparar con una persona que no sabemos qué ha tenido que hacer para llegar a donde está. No sabemos lo que ha vivido, no sabemos qué es lo que él ha atravesado, no sabemos absolutamente nada. Y lo comparamos contra nosotros, comparamos sus éxitos contra nuestros fracasos. Y esto no es justo. No podemos comparar nuestros fracasos contra los éxitos de otra persona. Porque no sabemos cuántas veces habrá fracasado esa persona antes de llegar a ser exitosa.
La persona que es exitosa, la persona que logra algo, primero tuvo que fracasar muchas veces antes de llegar a hacerlo. Y es necesario que nosotros comprendamos que no podemos llegar a ser exitosos, no podemos prosperar si antes no fracasamos. Porque el fracaso forma parte del éxito. Ahora, otra de las cosas que debes hacer es celebrar tus avances. No minimices tu progreso. Cada pequeño logro cuenta. No minimices tu progreso. Anótalo. Repítetelo a ti mismo. ¿Qué progreso hiciste el día de hoy? ¿Qué cambiaste el día de hoy? Quizás eras una persona que no daba los buenos días, pero hoy diste los buenos días. Y fíjate el progreso que tuviste. Muchas veces, por el sentimiento de culpabilidad y de autoexigencia, nosotros minimizamos nuestros avances. Porque consideramos que debe estar perfecto o si no, no debe estar. Y no es así. El perfeccionismo realmente es miedo al fracaso. El perfeccionismo tiene que ver con un miedo irracional hacia el fracaso, porque el perfecto no quiere ser criticado. El perfecto no quiere ver que los demás lo critiquen. El perfecto no quiere ver que los demás vean que fracasó. El perfecto, o mejor dicho, el perfeccionista, porque perfecto solo es Dios. El que es perfeccionista quiere esto. Quiere impedir que los demás vean sus grietas en su interior. Quiere impedir que los demás vean sus defectos, sus debilidades. El perfeccionismo realmente nos impide llegar a cumplir con el plan de Dios. Entonces el plan de Dios no tiene por qué ser fácil, porque Dios quiere que tú tengas una mentalidad del reino. Dios quiere que tú tengas un carácter del reino. Dios quiere que nosotros podamos en verdad convertirnos en diamante. ¿Y cómo nos convertimos en diamante? Necesitamos pasar por distintos momentos de pruebas, dificultades. Mediante las cuales podamos avanzar. Entonces he mencionado dos. Deja de compararte. Dos, celebra tus avances. No minimices tu progreso, porque las cosas son un día a la vez. El éxito está compuesto de pequeñas metas que fueron exitosas. El éxito está compuesto de cada día de éxito. Cada día, cuando vamos avanzando, cuando vamos logrando cosas, cuando vamos cumpliendo poco a poco nuestras metas, esto se va acumulando y eso es lo que hace el éxito. Punto número 3. Enfócate en tu identidad en Cristo. No eres valioso por lo que haces, eres valioso porque eres hijo de Dios. No eres valioso por lo que haces, eres valioso por tu esencia, porque Cristo te ha formado, porque Dios te ha formado, porque Dios te ha creado con un propósito, porque Él tiene un gran plan para tu vida, porque Él tiene un gran proyecto para tu vida. No eres valioso por lo que tú llegues a tener, eres valioso porque eres un hijo de Dios. Y debes aferrarte a esta verdad en tu mente para que nunca la adversidad te tumbe. Vemos acá donde hay leyes mentales que también se relacionan con esto. Por ejemplo, tenemos la ley de la expectativa. La ley de la expectativa tiene que ver que todo lo que esperamos fervientemente se convierte en realidad. Cuando esperamos que nos vamos a convertir en una persona exitosa, cuando esperamos que a pesar de las dificultades, a pesar de lo que pase, si no te rindes, si no nos rendimos, vamos a lograr cumplir con la voluntad de Dios. Vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. Por lo tanto, es importante que nunca nos rindamos. Es importante que nunca, pero nunca te des por vencido. Porque cuando tú te mentalizas y tienes la expectativa de lograr el proyecto de Dios, de lograr el propósito de Dios, y accionas día tras día, trabajas día tras día, oras día tras día, tienes comunión con Dios día tras día, te arrodillas cada mañana y luego sales a trabajar, yo quiero decirte que eso lo vas a ver reflejado en tu realidad. Porque lo has mentalizado y tu mundo interior lo va a proyectar hacia el exterior. ¿Cómo lo proyecta? Pues lo proyecta día tras día con todo este trabajo y vas a ver el resultado satisfactorio de cumplir con el propósito que Dios te ha dado. Entonces es allí donde la ley de la expectativa influye grandemente. Te hablé de la ley de la creencia, te hablé de
de la ley del pensamiento que predomina en tu mente. Y te voy a hablar también de la ley del crecimiento personal. Vemos acá que nuestro valor crece cuando inviertes en ti mismo, cuando invertimos en nosotros mismos. Véase la palabra valor como los resultados que tenemos. Realmente nuestro valor no es por lo que tenemos, ni es por lo que hacemos. Sin embargo, en este sentido tiene que ver con que nuestros resultados mejoran conforme crecemos. Si trabajamos en nuestra mente, nuestra mentalidad se va a reflejar en accionar y por lo tanto nosotros vamos a ver mejores resultados. Nosotros valemos no por lo que hacemos. Nosotros valemos no por lo que pensamos. No valemos por lo que tenemos. Valemos porque somos hijos de Dios y Él nos ha formado a su imagen. Por eso somos valiosos, porque Él nos ha comprado al precio de sangre y Él ha entregado todo para salvarnos. Por eso valemos. Pero véase este término como nuestros resultados, ¿sí? Vamos a cambiarlo. Nuestros resultados crecen, nuestros resultados mejoran cuando invertimos en nosotros mismos. Cuando aprendemos, cuando mejoramos, cuando crecemos en nuestra mentalidad, en nuestras habilidades. Y esto es fundamental para nuestra vida. Ahora, mi amado diamante, vamos a nuestra sección, la adoración del cielo. Y es que las pruebas nos llevan a una dimensión espiritual. Las pruebas no solo nos transforman por dentro, sino que nos llevan a una relación más íntima, más profunda con Dios. El Salmo 66, verso 10 dice: nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata. Vemos que Dios nos prueba y cada prueba nos acerca más a Él. La Biblia nos dice que Dios nos lleva al desierto para enamorarnos más de Él. Dios se lleva al desierto para enamorarte de Él. En medio del desierto vemos la gloria de Dios. En medio del desierto vemos maná descender del cielo. En medio del desierto vemos nube, una columna de nube durante el día y fuego por la noche. En medio del desierto vemos agua brotar de una roca. En medio del desierto vemos cómo la ropa no se envejece. En medio del desierto vemos la gloria de Dios manifestándose y abriendo el mar. En medio del desierto vemos cómo Dios tiene su poder sobre su pueblo. En medio del desierto vemos que ninguna maldición cae sobre nosotros. En medio del desierto vemos todo esto. Y es el desierto el que nos prepara para poder llegar a esa tierra prometida. Entonces cada prueba nos prepara para adorar en un nivel más profundo. No es lo mismo alabar a Dios cuando todo está bien que adorarlo cuando todo parece desmoronarse. Y cuando hablamos de la adoración del cielo, tiene que ver con tener el corazón correcto para poder alabar a Dios. La palabra adorar tiene que ver con postrarnos rostro en tierra, y eso ya lo he explicado en otro programa, que lo puedes ver allí en la lista de reproducción que te dejé aquí en las tarjeticas. Y es evidente que la adoración se relaciona con el canto. Te he hablado de canto también. Y podemos dar clases de canto gratuitas, no hay problema, por acá por YouTube, por radio, por donde se necesite, con tal de que tú puedas desarrollar tu vida, con tal de que tú puedas convertirte en el diamante que Dios ha profetizado, que Dios ha pautado, que Dios ha prometido. Porque tú tienes un propósito, por lo cual estás vivo. Si tú estás respirando en este momento es porque tú tienes un propósito de Dios. Por lo tanto, no debes subestimar qué es lo que Dios tiene para tu vida. Porque tal vez tú pienses que Dios no tiene algo grande para ti. Pero déjame decirte que si estás respirando, por alguna razón Dios te ha creado para que tú puedas ser de edificación para la gente. Para que tú puedas hacer su voluntad, puedas reflejar el reino de los cielos en la tierra. Es evidente que necesitas seguir lo que la palabra de Dios nos enseña para que puedas tú llevar a cabo todo esto. Porque debe ser un rayo de esperanza, un rayo de luz. Debemos ser un rayo de esperanza, un rayo de luz para las personas que nos rodean. Debemos convertirnos en esto y muchas veces no lo somos.
Por lo cual debemos trabajar cada día, día por día, para cada día avanzar y progresar más. Ahora, de la prueba a la gloria. Dios no solo quiere sacarte del fuego, quiere que salgas transformado. Como Job, que después de perderlo todo dijo: de oídas te había oído, mas ahora te veo. Mas ahora mis ojos te ven. Y eso está en Job capítulo 42, verso 5. Cuando pasamos por un fuego o por el fuego de Dios, salimos con una fe más fuerte, un carácter más firme y un brillo que antes no teníamos. Tu prueba es la evidencia de que Dios está haciendo algo poderoso en ti. Entonces, en conclusión, los momentos de prueba son momentos donde nosotros debemos tener suma adoración. Los momentos de desierto deben convertirse en una fiesta. Los momentos de desierto se deben convertir en alabanza plena. Los momentos de desierto tienen que convertirse en los momentos de regocijo en Dios. El desierto nos ayuda a que nosotros podamos avanzar. El fuego, la prueba, los momentos de alta presión y temperatura, así como lo sufren los carbones para convertirse en diamantes tan apreciados, tan valorizados, pues deben convertirse en el lugar de plena adoración, donde nosotros conocemos a Dios, conocemos su rostro, conocemos su fortaleza, conocemos que Él es el que nos guarda aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, aún en medio del mar, aún en medio de la turbulencia, de la tormenta. Dios está allí guardándonos, por lo cual debemos prepararnos para poder avanzar hacia esa promesa que Él nos ha profetizado que podemos lograr en nuestra vida. Y para lograrlo necesitamos adorar en medio de la dificultad. Cuando adoramos en medio de la dificultad, esto nos va a generar que su gloria descienda en gran manera sobre nuestra vida. La adoración es uno de los mayores aceleradores en los proyectos de nuestra vida. La adoración se convierte en un acelerador profético. Cuando adoramos en medio de la dificultad, cuando adoramos en medio de la prueba, cuando adoramos en medio de la adversidad, en medio de la turbulencia, cuando adoramos en medio de la tormenta, en ese momento estamos viendo los cielos abiertos. Vemos como los cielos de bronce se caen, son desbaratados y los cielos se abren sobre nosotros. Vemos la provisión de Dios, vemos la fortaleza de Dios, vemos la ayuda de Dios. Por lo cual nunca dejes de adorar. No importa que tú no cantes como puedan cantar un tenor, como pueda cantar una soprano, pero no dejes de adorar. Porque la adoración no está basada en que nosotros cantemos. La adoración está basada en nuestra esencia. Fuimos creados para adorar. Por lo tanto, no importa si tú sabes cantar o no. Lo importante es que tú tengas el corazón dispuesto a la adoración de Dios. La adoración no tiene que ver ni siquiera con cantar. Sin embargo, el canto se puede utilizar para adorar. Y es allí donde debemos tener muy en claro este concepto. Ya seas algún tipo de voz, de los cuales hemos hablado en programas anteriores, como voz baja, voz de barítono, voz de tenor, voz de contratenor, que son las voces que se pueden considerar voces masculinas. Bueno, la contratenor no tanto, pero sí la podemos ver. Hay hombres que tienen voz de contratenor, así que cuidado allí. O podemos ver las voces femeninas, que las voces femeninas la vemos contralto, ¿sí? Vemos la mezzosoprano y vemos la soprano. Esos tres tipos de voces femeninas que tú puedes buscar en internet y conocer acerca de tu tesitura, conocer acerca de tu rango vocal, conocer acerca de ejercicios que puedas practicar y puedas mejorar. Porque queremos que desarrolles tu potencial, que desarrolles tus habilidades, tanto las blandas como pueden ser la paz, la paciencia, el amor, perseverancia, templanza, mansedumbre, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Y así también como las habilidades del canto, de la predicación, de la danza. Debemos ser multidisciplinarios. Cuando desarrollamos una mentalidad que está basada en que podemos aprender, porque Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría, nos ha dado la mente de Cristo, en ese momento nosotros vamos a poder llevar a cabo lo que es este plan, este llamamiento, este proyecto que viene de parte de Dios.
Y bien, esto es lo que hemos compartido el día de hoy contigo. Porque la palabra de Dios nos ha enseñado que el plan secreto de Dios para nuestra vida es único, es ideal, y el día de hoy lo estamos revelando. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Pues ese plan lo conocemos en el secreto con Dios. Ese plan lo conocemos que está plagado de dificultades, sí. Es un camino angosto, pero es el mejor camino que podemos recorrer. Así que yo te invito siempre a que sigas ese camino, ese plan, porque sé que Dios tiene algo grande para tu vida. Bendiciones, mi amado diamante. Hasta el próximo programa.